Soy Víctor de Genaro, militante de los trabajadores, hoy diputado de la Nación en representación de la Unidad Popular. Un partido nuevo, surgido de la lucha de la clase trabajadora, de la resistencia de los sectores sociales, culturales en estas últimas décadas. Uno con el tiempo va aprendiendo, va entendiendo que uno es producto del colectivo que te va formando. Si uno solo entiende qué es la habilidad de uno, te convertís en una hoja en la tormenta. En cambio, si uno tiene la capacidad y siente que es parte de la lucha de la clase trabajadora frente al enemigo, no hay con qué darte. Por eso, el 10 de diciembre de 1977, cuando el gremio estaba en riesgo en plena dictadura, fundamos ANUSATE, Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE. Era 1966, estaba por cumplir los 18 años y mi viejo me hacía entrar en la Secretaría de Estado de Minería, donde él trabajaba. Era la tradición. Años después iba a entrar mi hermano Eduardo. En esa época uno entraba a trabajar y era para toda la vida. Era metalúrgico para toda la vida, ferroviario para toda la vida. Y para mí era bueno entrar al laboratorio químico porque pensaba estudiar física en ciencia exacta. Del sindicalismo, ni idea. No estaba en ninguno de mis planes. Che, Víctor. Sí. Los compañeros de pinturería están todos de acuerdo. Bien. Decile que la asamblea la hacemos en el comedor. Y la hacemos igual aunque la gente de ATE y UPCN no haya confirmado, dale. Les digo. Macanudo. Nos vemos ahí. La carrera universitaria para ese lado duró 1 año y medio, ¿no? Me fue ganando otra cosa. Historia, la fotografía. Y hasta hice cine en el Centro Dramático de Buenos Aires, con David Cohn. Me gustaba más eso. Era la pasión. Es más, ni de casualidad pensaba ser dirigente sindical, porque en realidad para mí eran todos burócratas. Muchos miles de años, eso a nosotros nos preocupa mucho más. La definición de un sindicalismo que piense... La militancia social era cosa natural en todos nosotros. Me sentía más militante en Villa Jardín, uno de los barrios de Lanús, haciendo alfabetización de adultos, militando socialmente y no sindicalmente. Por eso para mí no es casualidad todo lo que significaba las películas de compromiso social, de historia, ni qué decir de Tire 10, que es una de las películas que me hizo ir a estudiar cine. Imagínate, La Hora de los Hornos. Yo pasaba esa película en las casas de los compañeros. Era una construcción colectiva, era un debate. Quita el orden y la normalidad. Y liberación. Golpea y ataca sin interrupción. Con odio. Fernando, tengo un minutito que le quiero hacer una pregunta. Recién hablábamos con Getino de un intento de hace 5 años de dar La Hora de los Hornos. En aquel momento el instituto la prohibió. En este momento, como paradoja, que Getino está al frente del ente de calificación, ¿es su ubicación al frente del ente que permite que salga esta película de ustedes? Bueno, es el gobierno popular que permite que esta película se estrene, ¿no es cierto? Esto es parte del proceso de reconstrucción
de la cinematografía nacional y parte del proceso de liberación de la cultura nacional. Yo he aprendido que el tiempo es muy relativo. 49 días duró el gobierno de Cámpora. Y en nuestra vida fueron años. Que asumió Condor Ticós, presidente de Cuba, y Salvador Allende, presidente de Chile. Ellos en el balcón y nosotros en la plaza desbordándola. Esa noche, en la cárcel de Devoto, el grito «abran carajo» o «la tiramos abajo» fue impresionante. Soltaron a todos los compañeros que habían puesto presos durante la época de la dictadura. Nosotros somos hijos del cordobazo, del rosariazo, de la resistencia. En ese momento pensábamos que éramos la juventud maravillosa, hasta que entendimos que en realidad éramos parte de un pueblo maravilloso. No se puede ser juventud maravillosa de un pueblo entregado. Esos años de felicidad nuestra nos permitieron atravesar uno de los periodos más oscuros y tristes de la dictadura y volver a ganar. La CGT de Ongaro, la CGT de los argentinos, contra la CGT de Bandor duró 3 años. Y fue una discusión entre los burócratas autoritarios y los democráticos combativos. En esa corriente yo empecé a militar. El 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos. Y aunque nos gustaba esa CGT de Ongaro, no era un militante permanente. Uno se formaba en la Resistencia, en Lanús mayoritariamente eran peronistas y uno iba creciendo en esa identidad. Después del 70, en realidad empezamos a participar más. Nosotros no formamos parte ni de la Juventud Sindical Peronista, pero tampoco de la JTP. Sacamos un material muy interesante que decía que nosotros no aceptábamos ser jóvenes de unos o jóvenes de otros, sino que para nosotros la contradicción fundamental era explotadores contra explotados. Por eso, agrupación de trabajadores estatales peronistas. Veníamos formados en esa identidad. Fuimos a ver a los gremios y UPCN nos dijo que no, y ATE nos abrió las puertas. Y empezamos a construir ATE en minería. Y en septiembre de 1973 me eligieron secretario general de la Junta Interna de Minería. Gracias por todo. Gracias, compañero, por la confianza. Gracias por venir. Bueno, más allá de que estamos adentro de la Asociación Trabajadores del Estado... Como dijo mi viejo, ahora vas a tener que elegir. O te aplauden los compañeros o te aplauden los jefes. Los dos al mismo tiempo no te pueden aplaudir. Y es absolutamente así. Nuestro compromiso es con ustedes y con la realidad del país. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, una realidad contradictoria, tanto a nivel nacional, pero también latinoamericano. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Ese mismo septiembre iban a pegarle el manotazo a la experiencia más profunda de transitar por la vía democrática hacia el socialismo que llevaban los hermanos chilenos. Víctor va a hablar en este acto multipartidario en memoria de Salvador Allende, y a él queremos preguntarle sintéticamente su opinión sobre el golpe del 11 de septiembre. Es un golpe instrumentado por el imperialismo, llevado adelante por los sectores más reaccionarios de Chile, por las Fuerzas Armadas, contra un proceso de liberación nacional y social, contra un proceso popular y democrático avanzado hacia el socialismo. Ellos han querido impedir, como tratarán de hacerlo en toda Latinoamérica,
como tratan de hacerlo en nuestro propio país, que el pueblo, que la clase obrera, que los sectores de toda la sociedad puedan liberarse y trazar su propio destino. El 23 hay un nuevo comicio en la Argentina. Queremos su opinión acerca de él y su pronóstico, si es posible. Bueno, yo creo que esta es la segunda parte en carácter de repetición del 11 de marzo. Gracias, muy amable. Gracias. Nosotros, sin embargo, no éramos tan conscientes de este cerrojo que iba aislando a la transformación en la Argentina. Estábamos muy entusiasmados, vitales, soñando con todo ese protagonismo que veníamos después de tantos años de recuperar la democracia y la vuelta al peronismo. Desde todos los puntos del país llegan las columnas populares para integrar la concentración más numerosa en la historia de nuestra patria. El movimiento justicialista y el gobierno nacional invitaron a todo el pueblo. El primer cimbronazo lo íbamos a tener el 20 de junio, ¿no? El 20 de junio iba a ser quizás un baño de realismo profundo. Nunca vi una movilización tan grande, nunca participé de una movilización tan grande como esa mística, esa fuerza, esas ganas, y terminamos volviendo, no me olvido más, caminando kilómetros con la cabeza agacha, y la verdad que fue el anticipo. Se ha confirmado. El teniente general Juan Domingo Perón descendió en el aeropuerto de Morón. Deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino. No pude hacerlo de forma personal por las circunstancias conocidas. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Existía esta realidad contradictoria de un autoritarismo que iba creciendo y que iba a ser ya irreconciliable. Que fue aliado en las primeras horas de esta mañana por una ráfaga de ametralladora, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado en la ciudad de La Plata. Las circunstancias políticas y los hechos que van ocurriendo siempre indican que los dirigentes políticos de sindicatos tienen algún problema así, pero yo nunca tuve ningún tipo ni amenaza, ni verbal, ni telefónica, ni por correspondencia. Sí, sospechaba que en algún momento algún problema podía tener, porque la asociación viene soportando hace como unos 3 o 4 meses una fuerte presión de grupos externos para inclinarla en favor de derechas o de izquierdas. Nos encontramos en Avellaneda 2900. Estamos observando el automóvil en el cual viajaba José Rucci. Pero había tanta vitalidad que seguimos. El altísimo porcentaje de votantes, el más elevado de los últimos 50 años, y la ausencia de incidentes demostraron la madurez del pueblo argentino. Fue una jornada ejemplar. Solo resta que los argentinos seamos capaces de ponernos al servicio de lo único que interesa, el país. Perón ganaba las elecciones con un alto porcentaje y abría las instancias de participación. Claro, se recuperaban las paritarias, se participaba en el Estado. A nosotros mismos en minería nos abría la puerta a la construcción de una nueva Secretaría de Estado, que iba a ser el Ministerio del Futuro. Se incorporaba minería, pero también recursos hídricos, bosques, parques nacionales. Era los recursos naturales y ambiente humano. Vaya si había futuro. Ley de inversiones extranjeras. El proyecto de ley sobre comercialización de granos y carnes. Ley de fomento agrario. Ley de corporación de empresas nacionales. Ley de creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana. Ley de regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina. Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda. Ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria. Ley de defensa del trabajo y la producción nacional. Empezaban los procesos de autogestión, de coparticipación. Se avanzaba en una lucha cultural. No solamente se generaban las elecciones en todos los sindicatos, la juventud se incorporaba haciendo agrupaciones, participando, protagonizando. Hasta algunos dirigentes como Atilio López llegaba a ser vicegobernador con Obregón Cano en Córdoba, abriendo una participación popular de esa Córdoba combativa. En todos lados esta vitalidad afloraba de una manera creativa, protagónica. El gobernador de la provincia, doctor Ricardo Obregón Cano,
el vicegobernador Atilio López y el ministro de Economía Contador José Enrique Fierro viajaron también a Buenos Aires. Llevaban la representación del gobierno provincial en la recepción al general Perón. Perón había logrado ser el árbitro durante casi 10 años en la primera experiencia peronista del 45 al 55. Perón muchas veces representó a la burguesía ante los trabajadores y a los trabajadores frente a la burguesía. Perón intentó ser el árbitro en ese tiempo de retorno, pero no se dio. Lo ha revelado la policía de la provincia de Córdoba. Al frente del movimiento se encuentra el propio jefe de la repartición, teniente coronel retirado Antonio Navarro. No había posibilidades de manejar esos intereses que eran tan contrapuestos y que se iban a extender y ampliar por parte de los sectores del poder hasta imaginar y realizar un genocidio. Será el propio Perón en sus dos últimos discursos que nos muestra la contradicción. El del 1 de mayo intentando reconducir el movimiento y el del 12 de junio enfrentando claramente a los enemigos de la patria. 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. La renuncia de Perón frente a los apretes del poder económico y financiero es rechazada por esa movilización popular espontánea reunida en Plaza de Mayo. Y coherentemente con toda su historia, Perón termina reconociendo a su pueblo como su único heredero. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo y cuando el pueblo se decide a la lucha suele ser invencible. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ya estaba muerto Perón, el gobierno entró en una crisis impresionante, las 3A, con López Regas a la cabeza, empieza a matar compañeros, a aterrorizar a todo el campo popular y económicamente nombran a un ministro de Economía que produce una gran devaluación. Nada nuevo. O sea, intentan aplicar en democracia lo que van a aplicar en la dictadura. Terror y política económica antipopular. Y el 27 de junio de 1975 se produce una rebelión popular. La rebelión popular. Y todo el día la gente colmó la Plaza de Mayo. No hay ningún dirigente sindical, ninguna organización que se pueda poner en el balcón. Era un pueblo que gritaba lo que no queremos. Fuera López Rey y Rodrigo. Ese día empezó el golpe. Ese día dijeron a este pueblo no hay con qué darle. A Germán Abdala lo llevé a laburar a minería en diciembre de 1975. Fue al sector de pinturería y discutíamos el país, el mundo, todo. Buenas. Germancito. Mirá. Quedaron linda, ¿no? Sí, están bien. Che, algunos compañeros están pensando en la discusión chica. Lo importante es hacerles saber que tienen que escapar de las falsas consignas, los falsos debates. Además, tenemos que plantear que los trabajadores tenemos que ser solidarios y ser parte de una verdadera transformación social. Víctor, estos tipos quieren quebrarnos en lo colectivo. Tenés razón. Vamos a hablar con los muchachos, vení. Hasta luego.
ya Horvath y Quagliaro eran las dos referencias de líneas internas del gremio antes de 1976. Y ya Horvath se empezó a dar cuenta que la próxima elección perdía. Compañeras, compañeros, vamos a escuchar ahora la palabra de nuestro secretario general. Habla el compañero Juan Roberto Horvath. Y Horvath hasta va a enorgullecerse de que Macera lo recibiera en calzoncillo. Y eso lo contó él. O sea que estábamos enfrentando a alguien que asumía como autointerventor enate de la dictadura militar. Que el mundo haya conocido y del que fuera instigador y conductor el entonces coronel Juan Domingo Perón. La casa ha sido desalojada, todos los periodistas se han ido. La señora Presidente, María Estela Martínez de Perón, según las informaciones que tenemos, ella va a continuar en su puesto hasta el último momento. Líderes del movimiento peronista advirtieron que los trabajadores opondrían resistencia a un golpe de Estado militar y exhortaron al pueblo a defender la unidad nacional. 21:30 acaban de arribar a Casa de Gobierno el ministro de Economía y el ministro del Interior. El 23 de marzo a la noche se decía que iba a haber golpe. Con Luis Vila vivíamos los dos en barraca, en distintos lugares, pero esa noche comimos con él y me quedé ahí. Y a las 6 de la mañana me despierta diciendo, mirá que están pasando en la radio la marchita militar, Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado. Y bueno, fuimos cada uno para su laburo. Él fue para asados, yo me fui para minería. En realidad no teníamos ni idea lo que íbamos a hacer. Bueno, tomamos la decisión y vamos para adelante. No hay y marcha nos atrás. reunimos ahí con la comisión. Me tocó escribir una frase, claro, era el secretario general. Y escribí, compañeros, la única legalidad que reconocemos es la que emana de la legitimidad del voto de nuestros compañeros. Por lo tanto, vamos a seguir siendo sus dirigentes hasta que ustedes opinen lo contrario. Ante cualquier abuso de la patronal o de la jefatura, dirigirse inmediatamente a los delegados para que obremos en consecuencia. Y nosotros ni nos dimos cuenta que nos estaban fotografiando. A los días nos tiraron la foto. Claro, después nos echaron, a Adolfo Samper y a mí. Yo tuve la posibilidad después de un tiempo, de trabajar de diariero. Pero ese 24 de marzo me cambió la vida. A partir de ese día, nunca más dejé de ser un militante de los trabajadores. Pusimos ahí un montón de cosas que son el resumen de nuestro pensamiento. Y va a ser muy importante para toda mi vida. La legalidad y la legitimidad. Por eso nunca reconocimos a estos tipos. Se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a partir de la fecha, serán consideradas objetivos de interés militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Orlando Ramón Agosti, Brigadier. El golpe del 76 no vino por la guerrilla. La guerrilla ya estaba derrotada política y militarmente mucho antes. Vinieron porque habíamos crecido en organización los trabajadores. Porque había hasta control de las empresas y la producción por parte de los trabajadores, porque había aumentado la democracia en el sector de trabajo. Martínez de Hoz, con toda claridad, una de las figuras más nefastas de la historia argentina, iba a decirnos que para terminar con la rabia hay que matar al perro. Y matar al perro significaba matar a la clase trabajadora. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Sufrimos la anulación de los convenios colectivos o la suspensión de las paritarias, el aumento del horario de trabajo y las intervenciones de las organizaciones que peleaban. Frente a esto surgieron luchas históricas, como la de los trabajadores de Luz y Fuerza, la de los telefónicos o la del puerto de Rosario. Para ese entonces, Germán queda dentro de Minería. Todavía no había hecho una aparición pública de su militancia y eso lo salva. Queda uno adentro y uno afuera. ¿Sabes lo que era eso para nosotros? Yo podía dar la cara más públicamente, pero él estaba ahí todos los días militando y hablando con los compañeros. Entre nosotros están pasando cosas. Esta gente, ya sabemos nosotros lo que quiere, que no es ni más ni menos que lo que quiso siempre con la Argentina. La decisión inquebrantable que tiene la Asociación Trabajadores del Estado. Nosotros nos referenciábamos de lejos con Héctor Quagliaro. Empecé a entrar en confianza más de cerca a partir del 75. Pero la dimensión política para nosotros empezó mucho más a partir del golpe militar. Ese Quagliaro que junta la historia del 55 con ese instante. Nosotros no teníamos la dimensión de lo que había sido el Rosariazo. Eso fue Quagliaro, nuestro puente con aquella historia. Y en la práctica, con compañeros con los cuales va a depender nuestra vida, recién nos vamos a conocer en La Falda, en diciembre del 76, en un congreso donde vamos a ir a cuestionar a Horvath por formar parte de una delegación del movimiento obrero que va a Ginebra a defender a la dictadura o a hacer de cuenta que no pasaba nada en el país. Compañeros, quisiera que nos calmáramos y diéramos comienzo a este congreso. En la inauguración, Horvath nos explica las cosas políticas y nos dice, como ustedes saben, no se puede hacer manifestaciones políticas. Como ven, estamos acompañados por la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y dice, y espero que puedan volver sin problema, a ver a la familia. Y así terminó la inauguración. El tipo sabía que había mar de fondo entre todos los delegados. Espero que con este congreso podamos definir el futuro del sindicato. Pero, por sobre todas las cosas, que podamos volver a nuestros hogares y estar con nuestras familias. Estábamos indignados. Y comenzamos a silbar la marcha. Y a los 3 segundos estábamos todos cantando la marcha peronista con una fuerza que Horvath decía, no, paren, esto no se puede. Y hay marchas peronistas que se usaron para parar lo que se piensa, ¿no? Pero esta era una marcha contra Horvath, contra la dictadura. Era para sacarnos de encima todo lo que nos aplastaba. Envalentonado con eso, esa noche dijimos hay que echarlo. Y terminamos discutiendo en la pieza del hotel y la verdad que teníamos fuerza para hacerlo. Basta de Horvath. Hoy quedó demostrado que el tipo no tiene suficiente apoyo. Y muchos ven en Héctor a la persona que como secretario general va a defender nuestros intereses. Además, si no lo echamos, nos echa él a nosotros. Yo estoy con Víctor. Hay que hacerle sentir a Horvath que no basta con la impunidad que le da a los milicos para hacernos callar. En esa pieza fue un debate de los que más recuerdo. Ya todos sabemos acá quién es Juan Horvath. Hoy quedó demostrado. Pero miren, muchachos, es preferible el peor de los nuestros al mejor de los milicos. Hay que ir con calma, es cosa seria, hay que ir a paso firme. Claro, nosotros teníamos tanta bronca e ímpetu que lo podíamos echar por traidor. Pero él sabía que íbamos a cobrar más de la cuenta. Después lo entendí. Héctor había aprendido en toda la resistencia del 55 al 73. Y él sabía que en la dictadura lo más importante era cuidar a los compañeros y a la organización. Y bueno, cuando llegamos de allá, a nosotros nos echan por cánticos montoneros. No era broma. Poner en una resolución oficial por cánticos montoneros era mandarte en cana o cualquier otra cosa. Y en enero lo echan a Héctor Quagliaro. Y cuando lo vamos a ver, nos dice, bueno, hay que hacer la agrupación. Sí, si el gremio está entregado, hay que hacer una agrupación. Tenemos que seguir siendo dirigentes.
es hacer un sindicato, es hacer una organización de trabajadores que sea paralela. Y fuimos formando la agrupación. A partir de ahí surgió una estrategia. Sobrevivimos dando la cara. Fue una pelea por la legalidad. Nosotros no teníamos nada que ocultar. Le avisan a Quagliaro que en cualquier momento lo pueden detener. Todos los militantes terminamos trabajando lo que podíamos. Nadie te contrataba en esa época. Quagliaro se hizo tachero. Me dijo, bueno, acompáñame que vamos a ir a recorrer Entre Ríos, Corrientes, Misiones y bueno. Y fue impresionante. Para mí fue un viaje iniciático en la militancia sindical, en entender la historia. Quagliaro nos transmitía esa historia. Lo primero que empezamos a recibir fueron las prescindibilidades. Y empezó a aparecer no solo eso, los prescindidos, sino comienzan a desaparecer los compañeros. El compañero Arce, secretario general del Consejo Agrario, lo secuestran. Y ahí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y empezamos a hacer gestiones y nos empezamos a meter en una tarea que ni siquiera habíamos pensado que recibían los funcionarios con el arma en la mesa. Y nos encontrábamos en los lugares sin saber quién era el otro. No teníamos conciencia que allí, por ejemplo, se estaba formando las Madres de Plaza de Mayo. Ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Dicen que son subversivos, que muestren la cara y digan por qué. Mis hijos lo hicieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Y te podían detener, te podían torturar, pero desaparecer no estaba en nuestros cálculos. Al dirigente de los trabajadores lo puede desconocer la patronal, la jefatura, los militares, el gobierno, pero no te pueden desconocer tus compañeros. Se puede ser ilegal, pero no clandestino. A Willo, Guillermo Antonelli, compañero telefónico, lo secuestran. Y fuimos a ver a Monseñor Gracelli a la iglesia Stella Maris. Gracelli nos recibe en una habitación no muy grande. Había un escritorio y había como un gran canso, ¿no? Como una cartulina. Y allí había dibujado círculos. Y él nos dice, cada uno de estos círculos es un grupo de tarea. Y en cada uno de estos, ahí tengo un conocido. Voy a averiguar. Así fue. No me lo contaron. Viví esa total impunidad. Y nos lo tiraron a las 5 de la mañana, desnudo en la puerta de ATE, como para que no quedaran dudas. El 9 de diciembre, a la tarde, cuando llegamos, estaba Metol Ferrer, un filósofo uruguayo que había sido marxista, pero después se incorpora a todos los sectores cristianos en la lucha por la liberación, y nos cuenta que en la reunión de la Comisión de Finanzas, donde había familiares desaparecidos, entran en la iglesia un grupo y los empiezan a perseguir, a reprimir, los persiguen por la calle. Y bueno, nosotros estábamos en el jardín. Sacamos un comunicado entonces. Y al otro día, 10 de diciembre, sesionamos todo el día y fundamos ANUSATE, Agrupación Nacional, Unidad y Solidaridad de ATE. Una organización sindical de los trabajadores estatales, pero en un periodo determinado. Bueno, estando todos de acuerdo con el nombre que elegimos, quiero pedirle al compañero Héctor que diga unas palabras, ya que él es responsable de que estemos todos acá hoy. Gracias, Víctor.
Con la creación de Anusate estamos abriendo un cauce que transitarán miles de compañeros que aún no conocemos. Qué increíble. Héctor, a pesar de los pocos que éramos, nos hablaba de miles de compañeros que aún ni siquiera conocemos. Era capaz de ver abajo del agua. Y nosotros éramos capaces de fundar Anusate 2 días después, en el mismo lugar donde los milicos secuestraban a los familiares desaparecidos. Por eso el pueblo venció a la dictadura, porque en el lugar donde ellos sembraban la muerte, nosotros plantábamos la vida. Al otro día, como era domingo, yo me levanté muy temprano porque tenía que ir a hacer el reparto de diarios, que era mi laburo. Y cuando vuelvo, como es lógico, traigo todos los diarios y estábamos desayunando y Cacho Mengarelli, que era de Villa María, Córdoba, estaba leyendo el diario y dice, che, lo del secuestro fue acá. Che, pero lo de los secuestros fue acá. No lo podíamos creer. Presenció usted en el año 1977, mes de diciembre, un procedimiento en la iglesia Santa Cruz que tuvo como consecuencia la privación de libertad de personas. Sí. Yo salía de la iglesia, veo que estaban tironeando a 2 mujeres. Lo que más me impresionó fue el movimiento de gente y las armas. Y escucho gritos, quejidos o llantos, no sabría precisar bien, de dónde es la entrada de la parroquia, que es hacia mi izquierda. Ninguno dijo que escuchó que fue ahí. Siempre pensé que era como una negación colectiva, porque si alguno de nosotros hacía conciencia que era ahí, teníamos que dejar todo. Nos había costado tanto llegar que, bueno, fundamos y otra cosa. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. 1978 fue el año que a nivel internacional, a raíz del Mundial de Fútbol, hizo visible la realidad de la Argentina. Estas son las cosas contradictorias de todos los acontecimientos. Por un lado fue un ocultamiento de algunas cosas, pero los periodistas extranjeros vinieron y fueron a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo y transmitieron mostrando la verdad. Durante el Mundial, desde la Comisión de los 25, que reconocía a los sindicatos intervenidos, que reconocía a las conducciones del 24 de marzo del 76, en 1977 resuelve no ir a Ginebra. Pero en el 78 va una comisión acordada con la condición de que no se cambie el documento que se va a leer en la conferencia. Y es el primer documento del movimiento obrero que denuncia las desapariciones a nivel internacional. Peligro de gol, soy el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 Argentina 3, Holanda 1. Acá eran todas resistencias parciales. Pero en el 79, 27 de abril del 79, se va a producir el primer paro nacional contra la dictadura. Esa nacionalidad es determinante y nos salva. Habíamos parado. Claro, no fue un parazo, pero se sintió en muchos lados.
fue la nacionalización de la pelea. Y al año siguiente, 1980, ante la defección de algunos dirigentes, se forma la CGT Brasil. Brasil es simplemente porque era la calle donde funcionaba. Y a mí me incorporan a la mesa de conducción de las agrupaciones gremiales peronistas. Empezábamos a estar en la conducción del movimiento obrero. ¿Dónde está? Warum sind Sie hier? Weil Sie meinen Mann verschleppt haben. País a gritar todos con nosotros. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Como es habitual en nuestro querido país, festejando con total corrección esta nueva victoria del fútbol argentino. Muñoz. Gracias, Muñoz. Impresionante en la Casa de Gobierno cuando estamos aguardando la presencia de su excelencia el señor presidente. Una verdadera multitud embanderando blanco y celeste. Y en los 80, nuestros compañeros se empiezan a incorporar a las seccionales de la CGT Brasil y empezamos a tener como agrupación más volumen de resistencia. Nosotros empezamos a trabajar con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, nos invitaban a hablar, conocimos el trabajo del CERPAG y en 1980 le dan el premio Nobel a Pérez Esquivel. Y el secretario ejecutivo era Claudio Lozano. Y ahí conocí a Claudio, organizando el homenaje que con Ricardo Pérez le íbamos a hacer en nombre de todo el movimiento obrero. El 7 de agosto va a producirse la marcha San Cayetano, marcha multitudinaria. Bueno, multitudinaria para esa época, 15.000 personas movilizadas en tiempo de la dictadura, ¿no? Pero eso significaba que ya la dictadura tenía los días contados. Los dos brazos de la resistencia costó juntarlos. Yo tenía la suerte de militar en los dos, ¿no? En el movimiento obrero, claro, yo venía de militar en las organizaciones de derechos humanos y te decían, guarda que ahí viene el zurdo. A la inversa, en el movimiento de derechos humanos, como yo militaba en el movimiento de los trabajadores, te decían, ojo, que ahí militan los fachos. Había prejuicios, ¿no? No todos, por supuesto, pero los dos brazos que voltearon la dictadura fueron estos dos. Y el 30 de marzo va a ser la irrupción. Veníamos con paros, movilizaciones, pero ese día íbamos a ir a la Plaza de Mayo. Y la verdad, no teníamos dimensión de lo que estábamos convocando. Llegamos ahí, nos pusimos atrás de la bandera Paz, Pan y Trabajo y empezamos a gritar, se va a acabar la dictadura militar. Y bueno, empezaron a pegarnos como para que tengamos. Nos reprimieron, pero ya basta la dictadura. Y el brazo de los trabajadores lográbamos juntarnos con el brazo de los derechos humanos, esos dos brazos que al principio había resquemores, duda, terminaron empujando a la dictadura diciendo basta. Durante 4 horas se peleó en la capital federal. Venían columnas de todos lados. No se pudo llegar a la Plaza de Mayo. Era como un baluarte. La cana te perseguía, te pegaba. La gente le tiraba cosas de los balcones o te abría la puerta de los edificios para protegerte. Imagínate vos un combate de 4 horas
donde la gente, miles y miles, enfrentando a la policía, a los hidrantes, a los caballos. Por eso después las comisarías explotaron en presos. Al día siguiente seguíamos sacando presos de la comisaría. A los 2 días nos despertamos y se habían tomado las Malvinas. Hoy 2 de abril ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Fue un cimbronazo. El 10 de abril, no el 2 de abril, fue cuando se llenó la Plaza de Mayo. Ya la gente estaba muy sensibilizada con los conscriptos en la isla. La flota británica que venía a matarlos. Había salido a luz la historia, lo que significaba el gaucho Rivero. Y entonces Galtieri sale al balcón y empieza a decir, ahí, los estamos esperando, lo vamos a enfrentar. Y la gente explotó en una ovación. Y de repente Galtieri dice, yo como presidente de los argentinos. Como presidente de la nación, representando a todos ustedes. Bueno, la chiflatina que hubo fue impresionante. Claro, te muestran la imagen de la ovación a Galtieri, pero no de la chiflatina. Me parece que tiene que quedar claro que es contradictorio, sí. Pero en esa plaza no se ovacionó a Galtieri al día siguiente del 30 de marzo. Y algunos ideólogos del sistema nos quieren hacer creer que menos mal que no ganaron porque si no nos iban más. Y en realidad empezaron a irse el 30 de marzo del 82. Claro que la derrota de la Malvinas hizo que huyeran más rápido. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Ahí aparecieron los partidos políticos. Apareció la multipartidaria. Todos los partidos están por ahora en la etapa de la afiliación y al mismo tiempo proyectando a sus hombres de primer nivel para una futura confrontación electoral que sabemos que será en el breve plazo. Y eso pone irreversiblemente que vamos a votar, haciendo que 1983 sea un año de movilizaciones. En el día de mañana, a las 16 horas, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina va a salir desde su edificio provisorio, aquí en Brasil, y luego nos encaminaremos hacia el Monumento al Trabajador, donde rendiremos conmemoración a la jornada gloriosa del 30 de marzo de 1982 y a ese mártir del trabajo que fue el compañero José Benedicto Ortiz. Como consecuencia del acatamiento al paro de la mayor parte de los medios de transporte, es poca la gente que se ve en el centro de Buenos Aires. El ausentismo es más del 90%, las fábricas completamente inactivas y es casi nula la actividad comercial y escolar. Y 1983 va a ser un año de muchas movilizaciones, estallando las elecciones que termina ganando Alfonsín, aunque nadie lo esperaba. Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Como les venía diciendo, Anusate se formó a finales de 1977. Nosotros estábamos expulsados. No podía ir yo al sindicato. Estaba Germán. Y en realidad, en el plenario, Germán descollaba. Ya empezaba a ser la referencia de toda la capital. Y en especial de la camada más joven. Y también de mayor debilidad de todo el movimiento obrero. Mirá, Germán. Hoy el radicalismo se está adueñando de todo el discurso sobre la recuperación de las instituciones e intentando atomizar aún más al movimiento obrero, que en su mayoría es peronista, ¿entendés? Esto está planteado a través de este proyecto de ley presentado por el ministro Mucci, en complicidad con el Movimiento Nacional de Renovación Sindical como aparato, ¿entendés? Nosotros tenemos propuestas claras de cómo debe ser una organización de trabajadores, de cómo debe ser nuestro gremio, cómo se debe diferenciar del resto.
el camino. Las juventudes políticas del 83 fueron un reverdecer de la militancia. Y así como fue Quagliaro con nosotros, ahora nosotros éramos el puente con esas generaciones. Y esas generaciones había que ganarlas. De la democracia y con la legitimidad que da la clase trabajadora, como siempre dice Víctor. La consigna que guía toda la campaña de democratización de nuestro gremio es por la reconstrucción y la renovación de ATE. Esta consigna la venimos forjando desde los orígenes de ANUSATE, porque no es una cuestión de dialéctica política o cuestiones de campaña como viene haciendo el gobierno. Esta es una convicción de los trabajadores. Nosotros necesitamos, el país necesita un gremialismo democrático y fuerte. Creemos que el procedimiento más rápido y más adecuado para lograrlo es este proyecto que ha llegado al Congreso y los dirigentes gremiales opinan que las alternativas son otras, que debería dejarse en manos de los gremios su propia reorganización. Yo recuerdo que la ley Mucci aparecía para muchos sectores cercanos a nosotros como una herramienta de democratización del movimiento obrero. Claro, paralelamente se iban a intervenir sindicatos, entre ellos ATE, y nos comimos la unidad sindical. No solamente de los sectores que habíamos peleado contra la dictadura, sino con Horvath, al que teníamos que derrotar. Pero mantuvimos firme el criterio que al sindicato se entra de la mano de los trabajadores. Señor Ubaldini, la CGT de la calle Brasil cambia de nombre. No, la CGT de la calle Brasil es para algunos periodistas para diferenciar. Para nosotros fue siempre la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Y como tal va a funcionar después del plenario del viernes que viene. Exactamente, por eso hemos abierto bien los brazos y luego vamos a ver consecuentemente cuáles son los programas, los proyectos a realizar por ella. ¿Se incorporan los no aniñados ya definitivamente a la CGT de la República Argentina? Exactamente, lo han reafirmado en el plenario de hoy. Entre las elecciones del 30 de octubre y el 10 de diciembre, Horvath, preocupado porque había ganado Alfonsín, convocó un congreso en la ciudad de Paraná. La mayoría de las seccionales estaban intervenidas por él. ¿Y qué hace? Nos expulsa del gremio. Estábamos ahí en la puerta y el tipo nos expulsa del gremio. No teníamos ninguna oportunidad. Miércoles, qué amargura ese día. Y viene un dirigente que fue para nosotros muy importante en la época de la dictadura. Otro de los ideólogos del movimiento obrero, Miguel Gacera. ¿Qué hacen con esa cara de amargados? ¿No sabés lo que pasó en Paraná? Sí, sé. Por eso vine. Vine para invitarlos a todos a comer al bodegón de acá a la vuelta. Señores, esto hay que festejarlo. Víctor, vos vas a ser el nuevo secretario general de ATE. ¿Qué decís? Horvath, cuando los echó, le dijo al país que el candidato opositor es Víctor de Genaro. ¡Felicitaciones! Vamos, que todavía se puede. Vamos. Germán era muy vivo y tenía un olfato para adivinar cuál era el tiempo, el instante correcto, como jamás lo vi en nadie. Y dijo, bueno, hay que presentar la lista. Ahora estábamos expulsados. Y bueno, hicimos un congreso en el Margarita Xirgu que fue la hermosura. Estábamos expulsados del gremio y en el Margarita Xirgu teníamos lista para presentarnos en 9 seccionales de las 54 que existían. En el Congreso estuvieron presentes dirigentes como Digón, Ricardo Pérez de los 25 y sobre todo la figura central de legalidad que fue Adolfo Pérez Esquivel. Era el Premio Nobel de la Paz, era una figura muy fuerte para nosotros y eso nos alentó. A partir de ese Congreso, ANUSATE se comenzó a desplegar en todo el país. Nos desplegamos en todo el país ya comenzando a pelear las elecciones. Éramos el espacio del anti-Horvath. Después construimos lo nuestro, pero primero fuimos el anti-Horvath.
Fuimos una historia y una conducta colectiva. Y él le puso nombre y apellido al echarnos. Y me acuerdo que sacamos un cartel que decía Horvath o Anusate. Y pusimos todo lo que Horvath había hecho en la dictadura y todo lo que había hecho Anusate. Fue nuestro primer cartel de identidad. Y se popularizó mucho ese cartel, Y tuvimos que presentar lista con miles de cargos, que fue una hazaña. Y encima, después que nos legalizaran y que nos votaran los compañeros, que era lo más importante. Nos habíamos preparado con todo, formado los fiscales, juntado la guita que necesitábamos. La política nos traía los recursos. No, la verdad fue una campaña hermosa. Y lográbamos ganar 19 seccionales. Germán en Capital, Héctor Sánchez en San Juan, Cacho Mengarelli en Villa María, Martín Rodríguez en Tucumán, Picaluga en Río Tercero, Miguel Peirano en Borghi. Son algunas de esas seccionales recuperadas. Y nos transformábamos en el único sindicato de la conducción de la CGT que cambiaban sus dirigentes. Y a los pocos días asumió Germán. Y yo tuve un privilegio. Poner en posesión a un hermano, un amigo, un compañero, no lo hacía cualquiera. Y el 21 de noviembre de 1984, esto era una fiesta. Abajo estaban todos los compañeros que habían venido de los rincones del país a participar de esa fiesta. Arriba, Carlos Custer hacía la presentación y Héctor Quagliaro abría ese acto como presidente de la agrupación con un discurso que nos llenaba el alma. Saúl Ubaldini nos traía el mensaje emocionado de los trabajadores que habían resistido a la dictadura. Y a mí me tocó el privilegio, el orgullo, no solo de compartir todo lo que habíamos hecho para llegar hasta acá, sino de todo lo que íbamos a hacer para concretar esos sueños. Hay que abrirse a la democratización. El proyecto es ese, en los trabajadores y en todos los órdenes. La libertad y la democracia sindical está en nuestra esencia. Por eso la primera resolución fue: se acabaron las expulsiones, se acabaron las sanciones, y en este gremio no se expulsa más a nadie por pensar distinto. Sabemos que hay mucha alegría, pero también sabemos que los momentos que se avecinan para los trabajadores del Estado y para nuestro país no son totalmente fáciles o gratuitos. También sabemos que habrá dolor, momentos críticos, contradicciones, preocupaciones y hasta dudas. Pero tenemos que ser capaces de que esas dudas, dolores y momentos críticos sean los mismos que previo a un parto nos están anunciando el despertar y el alumbramiento de una nueva sociedad. La única garantía de continuar y seguir siendo realmente libres en su verdadera dimensión es que hagamos como hasta aquí, asumir el desafío de ser protagonistas ante todo. En la Argentina ganamos contra la dictadura. Acá terminaron humillados, los juzgamos por televisión. Acá hay un pueblo que peleó. Recuperar el gremio implicó primero recuperar la democracia y pelear por los derechos humanos. El 67% de los desaparecidos eran militantes de los trabajadores, delegados, activistas, dirigentes. Y hoy no están, es cierto, pero eran felices peleando y luchando, y por eso hay que recordarlos así. Hemos mantenido una fe inquebrantable en los trabajadores, voluntad política y fe en los trabajadores, porque se ha cumplido
el principio fundamental que siempre respetaremos, que jamás reconoceremos otro poder que no sea el que emana de la legitimidad que da la clase trabajadora con su actitud.